Saludos jóvenes, soy el profesor Julio González, profesor del área de matemática. En este momento pues le voy a explicar allí algunos contenidos y algunos ejercicios que les va a ser muy útil para resolver cada una de las guías y sus respectivas actividades. Estén atentos y presten atención. En el primer contenido, la primera potencialidad, tenemos los conjuntos numéricos. Es necesario saber qué es un conjunto numérico. Un conjunto, aquí lo vamos a dividir en dos partes. La palabra conjunto y la parte numérica. Conjunto es una agrupación de diferentes elementos. Por ejemplo, mencionaba un ejemplo de grupo de música llanera. Bueno, ese es un conjunto. ¿Y cuáles son sus elementos? Bueno, los diferentes instrumentos que corresponden a este tipo de música, como son el arpa, el cuatro, el bajo, la maraca. Entonces el conjunto viene siendo la música llanera y sus elementos lo que forman parte de ese conjunto. Por acá podemos observar en la parte numérica tenemos el conjunto de la n, que quiere decir el conjunto de los números naturales, y sus elementos parten desde el 0 hasta el más infinito, pasando por el 1, el 2, el 3, números completos. Repito, inicia desde el 0 y continúa hasta el más infinito, es decir, no tiene fin. Y son todos los números con características completo y positivo. Luego encontramos un segundo conjunto, que es el conjunto entero, ¿verdad? Que está identificado con la letra Z. Y los elementos que corresponden son desde el menos infinito, todos los números negativos. Aquí coloqué una pequeña parte, un pequeño ejemplo, que fue el menos 2, el menos 1. Incluye también al 0, ¿sí? Y posteriormente todos los números positivos. Como su nombre también lo indica, son enteros, es decir, son números que tienen característica completa. No son números decimales, no son números fracciones, no son números con raíces, ni elevados a un exponente. Simplemente como lo vemos acá, tanto en negativo como positivo. Luego encontramos el conjunto de los números racionales, identificado con la letra Q. En ellos, entre los elementos que corresponde, tenemos también la parte infinita negativa, pasando también, ellos incluyen a todos los números negativos como el conjunto de los enteros, ¿verdad? Números completos, pero también incluyen los números fracciones, ¿ok? Las fracciones negativas incluyen también al 0, incluyen fracciones positivas y también incluyen a números completos positivos hasta el más infinito. Luego tenemos los números, el conjunto de los números irracionales, comprendido por la letra I, identificado con esta letra I, y ellos, entre sus elementos, también tenemos desde el menos infinito, pero la característica particular de sus elementos, aquí sí caben los decimales. Decimales, además que tienen una característica de que, recuérdense que una expresión decimal es un número o una cantidad numérica que vemos, observamos una coma. En este caso tenemos aquí el menos 125, 3847 y hay 3 puntos suspensivos, que quiere decir que la cantidad decimal también continúa, es decir, se repiten muchos otros números más, pero que no se ubica acá porque dejamos como claro con los 3 puntos suspensivos que continúan los decimales. Entonces, precisamente los irracionales, el conjunto de números irracionales, comprenden los elementos, los números decimales que tienen expresiones decimales infinitas, ¿okay? Que continúan. Si fuese, por decir un ejemplo, 1,5, no sería un irracional. ¿Por qué? Porque tendría un decimal muy corto y un decimal finito. Ellos comprenden simplemente los infinitos, las infinidades de decimales. Aquí también vemos que el 0 no está solo como en el caso del conjunto racional, como en el caso de los enteros y como en el caso de los naturales. El 0 también tiene que ir cumpliendo con esa característica decimal, que también sus dígitos decimales también sean infinitos. Y posteriormente también vemos el otro pequeño ejemplo, 3,14, 15, 92, y vemos allí los 3 puntos suspensivos, que quiere decir que toda esta expresión decimal continúa. Entonces los números irracionales, una de sus características para identificarlos rápidamente es ver que sean decimales tanto en negativo como positivo, ¿verdad? Pero que sus decimales tengan una continuidad de números que no se terminen. ¿Okay? Aquí vemos los 3 puntos suspensivos, que quiere referirse a ese aspecto.
Luego encontramos también un conjunto muy importante, que es el conjunto identificado por la letra R. Ese es el conjunto de los números reales. ¿Quiénes comprenden ese conjunto? ¿Cuáles son sus elementos? Los números naturales, los números enteros, los números racionales y los irracionales. Quiere decir que él abarca todos estos conjuntos. Bien, por acá tengo un pequeño cuadro en donde también en la guía aparece un cuadro muy parecido a este, casualmente con los mismos conjuntos en la parte de arriba y con algunos diferentes elementos. Entonces, la forma como se va a contestar cada uno de ellos es con la palabra pertenece o no pertenece. Tenemos que entender que la palabra pertenece es un símbolo matemático que es identificado con la letra E mayúscula y no pertenece con la letra E mayúscula también, pero con una línea inclinada, ¿verdad? Entonces, si nosotros consideramos que el 8 en este caso pertenece al conjunto de los números naturales, le coloco la E de pertenece. Si considero que no pertenece, le coloco la E con la línea inclinada. Vamos a hacer un pequeño ejemplo allí. Como decíamos que el 8, ¿verdad?, es un número completo y es positivo, ¿pertenece al conjunto de los números naturales? Sí pertenece. ¿Pertenece al conjunto de los números enteros? Sí pertenece, porque los enteros comprenden los positivos y los negativos, números completos, y el 8 tiene esa característica. En los racionales también lo comprende, porque los racionales, como decía anteriormente, son todos los positivos y negativos, números completos, pero también números fracciones. Esto no es una fracción, pero es un número completo. Por lo tanto, pertenece. ¿Es irracional? No es irracional. ¿Por qué? Porque los irracionales entre sus características tienen que ser decimales y tienen que tener una infinidad de dígitos después de la coma. Por lo tanto, el 8 no pertenece a este conjunto. Y allí podemos observar la manera de cómo se debe contestar. ¿Es real? Sí, porque el real o el conjunto de los números reales abarca todo. Acá vemos que este es el conjunto de los números enteros, la Z, ¿verdad? Pero este asterisco aquí en la parte de arriba quiere decir que es el conjunto completo excepto el número 0. Este asterisco que está aquí arriba quiere decir que excluye al 0. Son todos los conjuntos, los elementos que componen el conjunto entero, excepto al 0. Entonces, por lo menos aquí en la parte de abajo, vemos que el 0 nos está preguntando que si es entero, si pertenece a este conjunto, le colocamos que no. ¿Por qué? Porque el 0 sí pertenece a los enteros, pero como aquí lo está excluyendo con ese asterisco, entonces aquí automáticamente no pertenece. En el caso del conjunto de Z y ese negativo arriba, quiere decir que son todos los elementos del conjunto entero, pero excluye a todos los números negativos. Prácticamente aquí van a estar solamente los positivos, todos los elementos que componen al conjunto entero, pero sean positivos. Igualmente aquí la N, que es el conjunto de los números naturales, que está excluyendo al 0, así como lo vimos también aquí en los enteros. Y acá en el conjunto de los racionales son todas las características o todos los elementos que componen al conjunto racional, pero excluyen al negativo. Entonces voy a terminar por aquí esta fila y asimismo ustedes van a ir contestando progresivamente en las actividades. Entonces el 8 sí pertenece al conjunto de los enteros, que excluye al 0 porque el 8 no es 0. El 8 sí pertenece al conjunto entero, que excluye a los negativos, sí pertenece porque el 8 es un positivo. El 8 pertenece al conjunto de los números naturales que excluyen al 0. ¿Por qué? Porque es 8 más no es 0. Y pertenece a los racionales porque los racionales aquí excluyendo al negativo y el 8 es un número positivo. Bien, vamos a ver entonces también el ejemplo con respecto al 0. El 0 pertenece a los números naturales, pertenece a los enteros, pertenece a los racionales, no pertenece como tal el 0 solo a los irracionales porque tiene que tener la característica de los decimales y en este caso no lo tiene. Sí pertenece a los reales, aquí ya expresaba que no pertenece a los enteros que excluye el 0 porque lo está excluyendo exclusivamente a él. Sí pertenece al conjunto de los números enteros que excluyen a los negativos porque el 0 allí es un número neutro. No pertenece a los números naturales, a pesar que entre su característica vemos el 0,
¿Por qué? Porque tiene el asterisco allí que lo está excluyendo, por lo tanto no pertenece, y sí pertenece al conjunto de los números racionales que excluyen a los negativos, porque vuelvo y repito, pues el 0 es un número neutro y forma parte tanto de los positivos como negativos. Esa es la manera como debemos contestar cada una de las partes del cuadro con la palabra pertenece y no pertenece.